Hay años que representan fechas importantes y hay años que se muestran como personajes. 1870 es un personaje. En 9 meses sucedieron cosas que sorprenden la historia del liderazgo y la del mando. Se coronó 3 veces, en 3 ciudades distintas, a 3 hombres que no se conocían entre sí. Un contador de Cleveland, un anciano en Roma y un general que casi no hablaba. Ninguno sabía que estaba sentando las bases de la manera en que tú y yo entendemos el liderazgo y el mando 150 años después. Esta semana cerramos el ciclo del origen y vamos a colocar nuevamente las 3 en la misma mesa, porque necesitamos verlas de frente. Y al final vamos a introducir a un cuarto hombre, el que ninguno de los 3 pudo imitar y cuyo liderazgo hoy necesita seguir sus propios pasos a la luz de las prácticas adecuadas que hacen de líderes profundamente humanitaristas. En enero, Cleveland, Ohio. Un hombre de 30 años firma los papeles de incorporación de una compañía petrolera. Se llama John Rockefeller y tiene una reliquia que guarda como otros guardan la Biblia. Su primer libro de cuentas, un cuaderno con columnas separadas. Ahí anota desde muchacho cada centavo que entró y cada centavo que salió. Ese libro es su alma desnuda y revela su interioridad. Rockefeller coronó el número. El líder es su balance. Lo que no se mide no existe y lo que se mide se puede poseer. Compró y absorbió y apretó hasta controlar casi todo el petróleo de un país entero, sin gritar, sin escenarios, sin escándalos al principio. Un muro sin ventanas, revisando columnas de cifras cada noche. La factura llegó con el tiempo. En 1911 la Corte Suprema partió su imperio en 34 pedazos y cuando él murió en 1937 el monopolio ya era un recuerdo. Eso es la debilidad del número. El imperio muere con el dueño, nadie hereda a un puño cerrado. Y aquí es donde el año 1870 se mete en tu bolsillo, porque esa práctica nos deja una enfermedad que hoy tiene consultorio lleno en el mundo de los negocios y la inversión. Yo lo llamo la cortoplacitis del retorno, la incapacidad de sostener nada que no rinda con el próximo trimestre. Míralo operar. El inversionista que exige al trimestre y sacrifica la década. El dueño que recorta la formación de su gente porque la formación no aparece en el flujo de caja. El emprendedor que abandona un negocio sano a los 2 años porque en la pantalla de al lado el otro número creció más rápido. Y hasta el que invierte en relaciones calculando el retorno de cada café. Todo se convirtió en una posesión que se abre y se cierra. Nada se planta ni se riega. Esa es la herencia directa de las columnas separadas. Aprendimos a contar, eso estuvo bien, y aprendimos a no esperar, y eso está matando al capital. Entonces te dejo la aplicación de esta semana, y es una sola. Agarrar tus decisiones y separarlas en 2 listas, las que pagan en trimestre y las que pagan a 10 años. Y comprométete por escrito con una sola de la segunda lista. Una, forma a tu reemplazo. Sanear una deuda, aunque le duela al flujo. Sembrar en un hombre que hoy no te produce, pero mañana te dará resultados. ¿Por qué? Porque el resultado ya está auditado por la historia. El imperio de Rockefeller, con su balance perfecto y cada centavo anotado desde 1855, se desintegró en 34 pedazos y murió con su dueño. Pero la auditoría no termina en la empresa, termina en la casa, porque Rockefeller vivió con el alma compartimentada. 2 mesas, 2 hombres. En una mesa diezmaba, oraba antes de cenar, criando a sus hijos en la fe. En la otra, desangraba competidores con tarifas secretas y le llamaba a eso negocio. Domingo Santo, lunes depredador, la vida partida en esferas que jamás se habrían hablado entre sí. Y las facturas de 2 mesas las cobró la misma persona, el hijo. El muchacho que inclinaba la cabeza antes de cenar heredó el apellido con las cuentas abiertas y se pasó la vida entera pagando con los intereses, delante del país, lo que su padre había hecho a puerta cerrada. Ese es el veredicto del número y con él cierro esta parte. No existen 2 mesas. Lo que haces en una se sirve en la otra y el mejor portafolio siempre ha sido el mismo, lo que sigue rindiendo cuando tú ya no estás en la mesa. Ahora bien, seguimos con Julio y en Roma. Ya conoces esta escena porque la dedicamos la semana entera. La tormenta sobre San Pedro, las velas a media tarde, 533 votos contra 2 y una silla declarada incapaz de errar. Es cátedra desde la silla. Pío IX corona la certeza, el líder en su silla, la posición desde la que se habla una verdad no se pregunta, no se refuta ni se equivoca. Perdió el mapa 9 semanas después y se quedó con la silla, 59 años, prisionero de su propio trono. Y su factura es la contraria a la de Rockefeller. La certeza no muere con el dueño, se hereda con el cargo. Cualquiera que se sienta después la recibe con las llaves. Por eso, de las 3 coronaciones, esta fue la que nos ocupa más. Es la única que sigue sin perder una sola batalla.
sigue operando hoy, así como la herencia de las columnas separadas opera con un hombre con dos caras, la del monopolio, la del rezo, todas las noches en la cena. La misma mano que daba los diezmos en la iglesia era la misma mano que partía compañías para comprarlas arruinadas y a un precio por debajo del mercado. Y su factura es la contraria a la de Rockefeller. La certeza no muere con su dueño, se hereda con el cargo. Cualquiera que se sienta después la recibe con las llaves. Por eso, de las tres coronaciones, esta fue la que nos ocupa más. Es la única que sigue sin perder una sola batalla. Sigue operando hoy, así como la herencia de las columnas separadas opera con un hombre con dos caras, la del monopolio, la del rezo, todas las noches en la cena. La misma mano que daba los diezmos en la iglesia era la misma mano que partía compañías para comprarlas arruinadas y a un precio por debajo del mercado. La última escena, septiembre, un pueblo francés llamado Sedan. Moltke no parece un conquistador, es callado, lee, traduce libros, pero construyó algo que ningún general había construido antes, un estado mayor donde la guerra se planificaba como se administra un ferrocarril, horarios, líneas telegráficas, movilización por etapas. El 1 y el 2 de septiembre, esa máquina rodeó al ejército francés y capturó a un emperador, Napoleón III, prisionero, un imperio entero, desmontado por un cronograma. Moltke coronó el sistema. El líder es la máquina, el proceso funciona aunque el hombre falle, se enferme o dude, y su factura es la más fría de las tres. Un sistema alimentado de forma eficiente no necesita a nadie, ni al enemigo ni a su propio creador. La máquina ejecutada con precisión sigue sola. Y aquí el detalle que arma el año completo. La máquina de Moltke derrotó al ejército francés, el mismo ejército que cuidaba Roma. Por eso, la guarnición se embarcó en agosto y Roma cayó el 20 de septiembre. El sistema derribó al protector de la certeza. Las tres coronaciones no solo coinciden en calendario, se ejecutan entre sí. Ahora, míralas juntas, porque juntos confiesan lo que separados esconden. Un hombre se hizo uno con un balance compartimentado. Otro se hizo uno con una silla sin auditarla. Otro se hizo uno con la máquina sin estar presente. Tres biografías distintas, un solo movimiento. El que no pudo gobernarse por dentro se atrincheró por fuera. En el número, en la certeza y en el sistema. Tres trincheras para no responder la única pregunta que importa. ¿Quién eres tú cuando nada de eso te sostiene? Y desde 1870 el mundo entero copió la tarea. 6 ciclos defendiendo al líder por lo que se ve, el balance, el título y el proceso, sin preguntar jamás cómo estaba amarrado por dentro. Y por dentro el modelo fue el de Rockefeller. Columnas separadas. Una columna para la fe, otra columna para los negocios y otra para la casa. Cada una firme, ninguna conectada. Los ingenieros lo saben. Al edificio no lo tumba la falta de columnas, lo tumba el sismo. Cuando las columnas no están amarradas entre sí, columnas sueltas no son estructura, son postes esperando el temblor. El temblor siempre va a llegar a la fecha y sin que te des cuenta. Pero hubo uno que vivió al revés. 18 siglos antes de que 1870 coronara a nadie. No se atrincheró en el número, regaló lo que tenía y voluntariamente vivió en la pobreza, a diferencia de muchos religiosos que se atrincheran con el diezmo viviendo vidas de opulencia. No se atrincheró en la certeza. Siendo la verdad, dejó que la gente le preguntara, se dejó examinar, se dejó juzgar y al final lo jugaron mal. Y para callar a la verdad, la crucificaron sin remordimiento, pero la verdad salió de la tumba caminando. No se atrincheró en el sistema, dedicó 3 años a 12 hombres imperfectos y le dejó la obra en sus manos. Lo más difícil del poder es preparar a alguien para que lleve a cabo la tarea que le encomendaron, lo cual permite desarrollar una visión a largo plazo. Dijo el costo en voz alta, lo pagó plenamente a la vista y se fue dejando la casa en pie. Jesucristo es el único de esta historia cuyo ser estaba unificado, una sola pieza, sin trincheras, porque el que es no necesita fortaleza externa. Pablo lo entendió tan hondo que lo escribió en primera persona. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ahí está la palabra que las tres coronaciones no conocieron. Se entregó. Rockefeller acumuló. Pío IX se blindó. Moltke se sistematizó. Cristo se entregó. Los tres primeros dejaron facturas que todavía estamos pagando. El cuarto dejó una casa que todavía está en pie. Y ahora, bajemos las tres trincheras a tu semana, porque siguen abiertas y tienen nombre en la puerta. La trinchera del número, cuando tu valor sube y baja con el reporte del mes y tu casa recibe lo que sobra del cierre del trimestre. La trinchera de la silla, cuando tu puesto habla por ti y contradecirse se vuelve caro en tu oficina, en tu iglesia, en tu mesa. La trinchera del sistema, cuando tu agenda funciona perfectamente y tú desapareces adentro de ella. El proceso corre. El hombre no está porque carece de autogobierno. 3 maneras de escapar de la misma pregunta y una sola alternativa, que no es una técnica, es una dirección, la entrega. Decir el costo.
Pagarlo a la vista, formar gente que pueda contradecirte para construir lo que queda en pie sin ti. Esto fue el ciclo del origen. 3 coronas afuera, una sola vida entera. ¿En cuál de las 3 trincheras estás o realmente vives en una sola pieza? Te leo en los comentarios.